nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo está aquí. Quiero iniciar este tiempo dándote a conocer el tema que vamos a ver en esta hora. El tema de hoy le hemos titulado La astucia de los Gabaonitas. Y yo quiero empezar este tiempo haciéndote algunas preguntas y las vamos a ir respondiendo. La primera de ellas es, ¿qué entendemos por astucia? ¿Qué es astucia para nosotros? Dice un concepto que la astucia es el procedimiento hábil y engañoso para conseguir una cosa. Eso dice el concepto que es astucia. Y hay otra pregunta que también quiero hacerte. ¿Quiénes eran los Gabaonitas? Los Gabaonitas eran de la tribu de los Heveos y, como lo vamos a ver en este relato, fueron aquellos hombres que tuvieron astucia y planearon ir delante de Josué y de sus príncipes para salvaguardar su vida, como lo vamos a ver ahora. Yo quiero que me acompañes al capítulo 9, si tienes ahí lista tu Biblia. Yo te voy a leer ahora el capítulo 9 y vamos a leer del versículo 1, vamos a leer hasta el 4, y dice así la palabra del Señor. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, de delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Y dice el versículo 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, y vamos a leer solo la primera parte del versículo 4, y dice, usaron de astucia. Vamos a dejar hasta ahí la lectura en este tema, y vemos lo que nos está relatando la palabra cuando nos dice de que cuando escucharon aquellos reyes de todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, y Josué al frente del pueblo de Israel, dice que se unieron, concertaron, dice, para ponerse de acuerdo y que juntos pudieran enfrentar al pueblo de Israel. Pero los Gabaonitas pensaron las cosas un poco diferentes y tomaron otras estrategias, tomaron otras decisiones. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Fíjense que ellos fueron un pueblo muy astuto, porque ellos se fingieron embajadores de un pueblo lejano, de tierras lejanas. Y nos relata la Biblia de que usaron atuendos viejos, se pusieron sacos en sus animales, en sus bestias, sacos viejos. Ellos se vistieron con ropas, con zapatos ya viejos. Dice que los cueros donde llevaban sus vinos ya estaban rotos, ya estaban remendados, ya estaban muy viejos. Y aún el pan que ellos llevaban, dice que estaba ya mojoso. Probablemente ya era un pan que estaba ya muy duro. Y dice que así llegaron a Gilgal. Llegaron al campamento donde estaban los israelitas. Entonces, cuando llegan ahí, cuando se presentan delante de Israel, del pueblo, llegan diciendo de que llegan de tierras muy lejanas, que van de lugares muy distantes y que querían hacer alianzas con ellos, querían estar en medio de ellos. Quiero que me acompañes al versículo 7 siempre, leyéndolo ahí en tu Biblia, si la puedes leer. Dice en el versículo 7, y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Fíjese que es tremendo porque dice que no estaban tan convencidos los israelitas y les cuestionaron y les preguntan, de ustedes quizás son de aquí cerca, les dicen, no creemos que vengan de lugares tan distantes, tan lejanos. Pero fíjese que ellos mantuvieron su discurso.
mantuvieron ellos siempre siempre decían lo mismo, decían que eran ellos de tierras lejanas y que por causa del nombre de Jehová, que había adquirido mucha fama y que ellos habían escuchado de este Dios poderoso que los había sacado de tierra de Egipto, habían llegado y querían hacer alianzas con la nación de Israel. Y fíjese que aquí hay que notar algo en cuanto a la astucia de los gabaonitas, porque resulta que ellos hablaron de cosas pasadas, de lo que habían hecho, de lo que ellos habían vivido cuando el Señor los había sacado de Egipto, porque menciona Egipto. En ningún momento los gabaonitas mencionan de las guerras y de las batallas que habían ganado poco tiempo. Porque si ellos hubieran empezado a decir que habían escuchado de las batallas que le habían ganado a Jericó, que le habían ganado a Jai, ahí rápido los hubieran descubierto, pero no, ellos fueron hombres muy astutos, montaron muy bien su obra de teatro y no solo quedó entre palabras elocuentes y diciendo que venían de una tierra extraña, sino que aún sus mismos atuendos, su misma ropa, ellos de repente quizás tenían dudas en lo que ellos decían, pero cuando miraba sus atuendos decían, no, pero de verdad si las cosas que andan son viejas, hasta el pan ya está duro, ya no sirve, mire, bien montado todo. Y Josué y los príncipes cayeron, pero redonditos cayeron delante de los gabaonitas. El engaño funcionó. Pudieron estos hombres engañar a Josué y engañar a los príncipes de Israel y terminan haciendo alianza. Les perdonaron la vida y terminan haciendo alianza con ellos. Firmaron un pacto ahí de una alianza. Y resulta que pasando 3 días después, nos dice la Biblia, de que se dieron cuenta de que eran hombres que vivían a medio kilómetro de donde ellos estaban. Eran sus vecinos, estaban cercanos. Fíjense que cuando el pueblo se dio cuenta de esta situación, dice que ellos murmuraron contra Josué y contra los príncipes y querían matar a los gabaonitas por lo que habían hecho, por el engaño que habían hecho. Pero los príncipes respondieron y les dijeron al pueblo que no los podían tocar, no podían hacerles nada porque ya había un juramento y ya eso ya no podía ser quebrantado. Entonces es tremendo porque les hacen ver de que no podían hacer nada porque ya había un pacto, ya había una alianza con ellos. Entonces la palabra nos dice, acompáñame a Josué. Vamos a ver siempre Josué capítulo 9 y hoy vamos a leer los versículos 22 y 24. Dice la palabra del Señor así. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de Dios. Mire qué tremendo, Josué se sacó el cincho aquí, mire. Vemos a un Josué que estaba muy indignado, estaba muy molesto. Y es comprensible entender y ver que este hombre, pues como cualquier ser humano, frente a un engaño, frente a una mentira, él se termina molestando cuando lo descubre. Pero fíjese que trata de resolver las cosas y trata de ver cómo hacer, porque ya había una alianza, ya había un pacto de ellos con el pueblo de Israel. Entonces veamos cómo lo resolvió Josué, qué fue lo que hizo. Fíjese que Josué escuchó también lo que ellos decían en su defensa y vinieron ellos y le dijeron que ellos estaban claros de que la palabra de Dios se iba a cumplir, que la palabra de Dios iba a cumplirse como estaba escrito y que ellos iban a ser destruidos por estar en un lugar en donde ya Dios ya había dado la orden de que toda esa región pues fuera destruida. Entonces ellos lo que querían era salvar sus vidas. Ellos lo que querían era salvaguardar a su pueblo. Entonces por eso fue que ellos hicieron esto. Entonces vienen ellos y le dicen a Josué que ellos están claros de que cometieron una falta, pero sobre eso ellos se humillan y ellos le dicen que saben de que están en las manos de él en ese momento. Y viene y les declara, ellos, los gabaonitas le declaran a Josué y le dicen que haga como a él le parezca, solo que haga lo bueno y lo recto con ellos. Entonces eso de alguna manera
Josué probablemente se llenó de compasión, se llenó de misericordia al escuchar lo que ellos estaban diciendo. Y viene Josué y los libró, primero de los israelitas, porque ellos querían destruirlos y para que ya no los mataran, y les otorgó estas tareas, que ellos fueran los leñadores y fueran aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Dios dijese. Entonces, fíjese que los gabaonitas, en buen salvadoreño, ellos se la jugaron. Ese día se arriesgaron, pero al final pues ganaron mucho, ya que solo les esperaba la muerte. Eso es lo que se esperaba a los gabaonitas, porque eran parte de los hebeos, que era donde se iba, ya Dios ya había dado la orden de destruir esa región. Entonces ellos ganaron en ese momento el salvaguardar sus vidas, y viene Josué y les da estas indicaciones, las que te mencioné, de que van a ser los leñadores, van a ser los aguadores para la congregación. Ahora yo quiero ir finalizando con este tema, y así como empecé preguntando, quiero también terminar preguntando. Ahora, ¿y qué pasó esta vez con los príncipes? ¿Qué pasó con Josué? ¿Cómo vinieron estos hombres con su astucia a engañarlos? ¿Qué pasó ahí? Porque muchos se han de estar preguntando, pero ¿cómo fue que los engañaron? ¿Cómo fue que nadie dijo nada, nadie supo, nadie dijo algo? ¿Cómo fue eso? Mira y acompáñame a Josué capítulo 9 y vamos a ver el versículo 14. Dice en el versículo 14: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Mira dónde está el error, dónde estuvo la falla en esta historia, en este tiempo que acabamos de ver en el capítulo 9. En el versículo 14 es el versículo clave de esta lección, y de que es importante que tú y yo lo podamos tomar en cuenta. Las decisiones que tomemos en esta vida, ya sean estas trascendentales o a lo mejor quizás no, siempre consultémoslas al Señor, siempre pidamos la dirección. No te apresures en tomar una decisión a la ligera. Toma tu tiempo, ora delante del Señor y espera una respuesta de parte de Él. Y yo te aseguro que eso te va a ahorrar muchas dificultades. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Que Dios te bendiga en esta hora.